Millonario abandona 3 potros porque son débiles. Una chica los rescata y se convierten en campeones. Si eres nuevo aquí, te invito a darle like al video y suscribirte al canal para ayudarme a traer nuevas historias para ti. Ramírez, un hombre de aspecto refinado pero ojos fríos y calculadores, bajó del vehículo con paso decidido. Era la viva imagen de la riqueza. Traje caro, zapatos relucientes, pero con una expresión de impaciencia que denunciaba la falta de cualquier sentimiento humano. Esto es una pérdida de tiempo, dijo Ramírez, abriendo la parte trasera del camión. Dentro, apilados como mercancías desechables, había 3 potros. Eran delgados, frágiles, con los ojos nublados por la debilidad. Uno de ellos apenas podía mantenerse en pie, resbalando sobre sus propios pies mientras intentaba comprender lo que estaba ocurriendo. Ramírez miró a los animales con desprecio, resoplando con irritación mientras se enjugaba la frente con la mano. «Os dije que erais unos inútiles desde el principio», dijo, casi como si esperara que los potros lo entendieran. Su voz contenía una mezcla de desprecio y frustración. «No me has traído más que gastos y rabia. Débil, enfermo. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Apostar carreras con caballos que apenas pueden mantenerse en pie? Eso sería ridículo». Tiró de las cuerdas que los sujetaban con una fuerza innecesaria, y uno de los potros gimió de dolor, lo que solo hizo que Ramírez suspirara impaciente. «Cállate», dijo, sin importarle el sufrimiento que les estaba infligiendo. «No merece la pena gastar ni un céntimo más en vosotros». Mientras dejaba salir a los animales del camión, Ramírez miró a su alrededor. El desierto era perfecto para lo que tenía en mente. Sin testigos, sin huellas, solo el calor sofocante y la soledad absoluta. Era un lugar donde el olvido estaba garantizado. Se acercó al primer potro, empujándolo fuera del vehículo. El animal cayó con un ruido sordo sobre la arena caliente, temblando de debilidad. Ramírez hizo lo mismo con los otros 2, como si se deshiciera de bolsas de basura. «Así funciona el mundo», dijo, más para sí mismo que para los demás. Había dureza en su voz, una justificación que parecía dirigida a su propia conciencia. «Los fuertes sobreviven, los débiles, bueno, simplemente desaparecen. Y vosotros, queridos, habéis tenido más oportunidades de las que merecéis». Echó una última mirada a los potros, ahora tendidos en la arena, con los ojos confusos y los cuerpos temblorosos. Uno de ellos, más débil que los demás, intentó emitir un sonido grave, casi como un grito de auxilio, pero Ramírez se limitó a reír despectivamente. «No te molestes en intentar mover a nadie. Aquí nadie escuchará. A nadie le importará». Mientras caminaba de vuelta al camión, el calor del desierto parecía aún más opresivo, como si incluso la naturaleza estuviera condenando sus acciones. Ramírez subió al vehículo, cerró la puerta con fuerza y arrancó el motor. Antes de ponerse en marcha, miró por el retrovisor y vio a los potros como pequeñas motas en la inmensa nada. «Este es vuestro fin», dijo. «No hay vuelta atrás». Emilia iba en el asiento del copiloto, observando el mundo que la rodeaba con sus ojos atentos y curiosos. Aunque solo tenía 15 años, ya llevaba en el pecho una empatía y una sensibilidad poco comunes. Su padre, Gustavo, conducía tranquilamente, tarareando una vieja melodía que apenas salía de sus labios. Era un hombre sencillo, con las manos callosas de trabajar en la granja, pero con una calma natural que siempre reconfortaba a Emilia. De repente, algo a lo lejos llamó la atención de Emilia. Eran formas pequeñas, casi indistinguibles, que yacían en la arena del desierto, aparentemente fundidas con el suelo. Frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. «Papá, ¿qué es eso de ahí?», preguntó señalando por la ventana. Gustavo, distraído al principio, miró a su alrededor, pero no le hizo mucho caso. «Debe ser algo que trajo el viento, un trozo de madera o basura. Aquí, en el desierto, siempre hay cosas así tiradas». Pero Emilia no estaba satisfecha. Algo dentro de ella le decía que no era solo basura. Tiró ligeramente de la camisa de su padre e insistió. «Por favor, papá, para el coche, vamos a verlo más de cerca. Podría ser algo importante». Gustavo soltó un suspiro, pero sabía que su hija era testaruda. Fuera lo que fuera, sabía que no descansaría hasta que ella lo comprobara. «Está bien, Emilia. Vámonos. Pero no te alejes mucho, que se hace tarde». Gustavo detuvo la camioneta al costado del camino, y Emilia bajó a toda prisa,
casi tropezando con la suave arena mientras corría hacia las misteriosas formas. A medida que se acercaba, sus pasos empezaron a ralentizarse y su corazón se estrujó. «Papá, son caballos», dijo, casi sin voz. Cuando se acercó, la visión le hizo taparse la boca con las manos. Eran 3 potros, tumbados en la arena, tan delgados que se les veían las costillas. Sus ojos eran profundos y cansados, y apenas tenían fuerzas para levantar la cabeza. Gustavo se acercó, poniéndose serio al mismo tiempo. Dios mío, ¿quién haría algo así? Se agachó junto a uno de los potros, examinando su estado. Los animales estaban deshidratados, hambrientos y completamente debilitados. Esto es crueldad, pura y simple, dijo, sacudiendo la cabeza con indignación. Alguien los ha dejado aquí para que mueran. Papá, no podemos dejarlos aquí. Emilia miró a su padre con los ojos llenos de lágrimas. Se van a morir. Míralos, ni siquiera pueden moverse. Por favor, papá, tenemos que hacer algo. Gustavo se quedó un momento en silencio, mirando a los potros y luego a su hija. Sabía que rescatarlos no sería fácil. La granja ya tenía sus propios retos, y cuidar de 3 caballos en un estado tan crítico sería una tarea enorme. Pero, ¿cómo podía negarle nada a su hija, sobre todo cuando tenía tanta razón? Está bien, respondió poniéndose de pie y dándose una palmada en los pantalones. Pero va a ser un trabajo duro, Emilia. Esos potros penden de un hilo. No será fácil salvarlos. Antes de que pudiera terminar, Emilia ya estaba sonriendo, secándose las lágrimas y corriendo de vuelta al camión. Podemos hacerlo, papá. Te prometo que cuidaré de ellos. Lo que necesites, lo haré. Con cuidado, Gustavo y Emilia improvisaron una rampa con tablones en el camión y empezaron a levantar a los potros uno a uno. No fue una tarea sencilla. Los animales estaban demasiado débiles para cooperar, y sus cuerpos casi inertes lo hacían aún más difícil. Gustavo resopló, secándose el sudor de la frente, mientras Emilia hablaba en voz baja a los potros, como si pudieran entender. «Todo va a ir bien, os lo prometo. Vais a estar bien», repitió, acariciándoles las ralas crines mientras ayudaba a su padre. Cuando los 3 estuvieron por fin en el camión, Emilia se sentó en el asiento de al lado, sujetando con suavidad la cabeza del potro más débil. «Aguanta, ¿vale? Te llevamos a casa. Ahora estás a salvo», dijo con la voz entrecortada. Gustavo miró a su hija por el retrovisor, y por muy preocupado que estuviera, no pudo evitar sonreír un poco. Emilia tenía un corazón enorme, y él sabía que con ella, aquellos potros tendrían al menos una oportunidad. El viaje de vuelta fue silencioso, excepto por el rumor del motor del camión y el sonido ocasional de los potros moviéndose. Emilia no podía apartar los ojos de ellos, ya estaba haciendo planes en su cabeza. «Voy a ponerle nombre a cada uno», dijo de repente, rompiendo el silencio. Gustavo rió suavemente. «Primero vamos a salvarles la vida, luego podrás elegir los nombres». Cuando llegaron a la granja, el trabajo de rescate estaba lejos de haber terminado. Emilia y Gustavo pasaron la noche cuidando de los potros, llevando agua, limpiando heridas, preparando medicinas improvisadas. Emilia no durmió. Se quedó a su lado, como una centinela. «Tenéis que luchar, ¿vale? No me rendiré, ni ahora, ni nunca». Y así, aquella noche bajo las estrellas del desierto, la vida de los 3 potros empezó a cambiar. De la desesperación y el abandono pasaron a un hogar donde, por primera vez, conocieron el cuidado, la compasión y la esperanza. Y para Emilia, aquellos potros no eran solo un rescate. Eran una misión, un propósito, el comienzo de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Los primeros días tras rescatar a los potros fueron agotadores, tanto para los animales como para Emilia y Gustavo. La pequeña granja, que apenas tenía recursos para mantener a la familia, era ahora el hogar de 3 frágiles vidas al borde de la muerte. Los potros estaban tan débiles que ni siquiera podían mantenerse en pie. Emilia pasaba los días a su lado, con las rodillas marcadas por la tierra, cambiando compresas, masajeando músculos atrofiados y ofreciendo pequeñas cantidades de agua con una paciencia casi infinita. «Papá, necesitan comer algo sólido, pero no pueden masticar», decía,
con la voz entrecortada por el cansancio. Llevaba en la mano un pequeño cubo con una mezcla de pienso ablandado con agua. Uno de los potros intentaba lamer el contenido, pero tenía la cabeza gacha, sin fuerzas para continuar. Gustavo, de pie junto a ella, suspiró y se pasó la mano por el pelo sudoroso. Lo sé, Emilia, pero estamos haciendo todo lo que podemos. Necesitan tiempo. Sus cuerpos están luchando, pero tardarán días en recuperar las fuerzas. Se agachó junto a ella y le puso una mano firme en el hombro. Sé que quieres salvar el mundo, niña, pero tú también necesitas descansar. Pero Emilia negó con la cabeza, decidida. No los dejaré solos, papá. Me necesitan. Si yo no hubiera estado allí aquel día, ya habrían muerto en el desierto. Lucharé por ellos, aunque me lleve semanas. Su voz, aunque suave, tenía un tono de firmeza que Gustavo conocía bien. Sabía que nada la haría cambiar de opinión. Y efectivamente, fueron semanas de lucha. Los potros empezaron a aceptar pequeñas raciones de comida, y sus ojos, antes apagados, empezaron a recobrar un brillo de vida. Emilia les hablaba constantemente, como si sus palabras fueran un puente hacia un mundo de seguridad y amor. Lo conseguiréis. Sé que lo conseguiréis. Mirad cómo mejoráis, les decía mientras les pasaba suavemente las manos por el cuello. Gustavo, que observaba todo desde lejos, empezó a darse cuenta de algo extraordinario. Emilia no solo cuidaba de los potros, sino que estaba creando un profundo vínculo con ellos. Los animales, frágiles como eran, respondían a su presencia. Cuando entraba en el establo improvisado en el granero, los potros levantaban la cabeza y emitían pequeños sonidos de reconocimiento. Y cuando los acariciaba, parecían relajarse, como si confiaran plenamente en ella. Es increíble lo mucho que confían en ti, Emilia, comentó Gustavo una tarde mientras limpiaban los establos. Observó a su hija mientras peinaba suavemente las crines del potro más débil, que ya era capaz de mantenerse en pie durante unos minutos. Emilia sonrió, pero sus ojos estaban llenos de emoción. Creo que lo saben, papá. Saben que no me rendiré con ellos, aunque nadie más crea. Creo que eso es lo que les hace seguir luchando. Gustavo guardó silencio un momento, reflexionando sobre las palabras de su hija. Nunca había pensado mucho en el poder del vínculo entre humanos y animales, pero allí, en aquella pequeña granja, estaba viendo algo casi mágico. Tal vez tengas razón, Emilia, respondió finalmente. Ellos son fuertes, pero tú lo eres aún más. Les has dado algo que nadie más tiene, una oportunidad. A medida que los días se convertían en semanas, los potros empezaron a mostrar signos de recuperación real. Sus cuerpos, antes delgados y frágiles, empezaron a ganar peso. Sus patas, que habían temblado al primer movimiento, estaban ahora más firmes. Y por fin llegó el día que Emilia nunca olvidaría, el día en que uno de los potros, el más fuerte de los tres, dio su primer paso por sí mismo. Ella estaba a su lado, animándole con suaves palabras. Puedes hacerlo, solo un paso más. Eso es, chico. Sabía que podías hacerlo, exclamó, mientras lágrimas de alegría corrían por su rostro. Gustavo, que observaba la escena desde lejos, aplaudió y silbó emocionado. Esto se merece una celebración. Emilia, creo que acabas de convertirte en entrenadora oficial de caballos, bromeó riendo. Emilia se levantó, riendo también, pero no pudo ocultar su emoción. Corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza. Gracias por creer en mí, papá. Nunca lo habría conseguido sin ti. Los otros dos potros siguieron su ejemplo durante los días siguientes, dando sus primeros pasos y empezando a explorar el pequeño prado que Gustavo había construido para ellos. Emilia siempre estaba allí, observando sus progresos, celebrando cada logro como si fuera el suyo propio. Los potros empezaron a formar parte de la rutina de la granja, pero más que eso, empezaron a formar parte de la familia. No volverán a sufrir, papá, dijo Emilia una tarde mientras observaba a los potros corretear por el prado, todavía torpes pero claramente felices. Te prometo que haré todo lo que esté en mi mano para que tengan la mejor vida posible. Gustavo la miró con una sonrisa orgullosa. Y yo te creo, hija. No podrían haber encontrado un hogar mejor. Con el tiempo, los potros no solo recuperaron la salud, sino también algo que parecía imposible, la alegría de vivir. Jugaban, corrían e incluso buscaban a Emilia,
dándole codazos con el hocico como para invitarla a jugar. El vínculo que habían creado con la niña era más que especial. Era irrompible, una conexión basada en la confianza, la gratitud y el amor. Pasaron 2 años, y Emilia, que ahora tenía 17, estaba en el prado con sus 3 potros, que ya no eran tan pequeños. Se habían convertido en caballos jóvenes, fuertes y llenos de energía. Sus brillantes pelajes reflejaban los cuidados y el amor que habían recibido a lo largo de los años. Emilia observaba atentamente cada uno de sus movimientos, como si cada paso o salto tuviera algo que decirle. Aquellos caballos no eran solo animales rescatados, eran compañeros. Y ese día, más que nunca, tenía un propósito claro en mente: entrenarlos para que se convirtieran en campeones. «Papá, ¿de verdad crees que tienen potencial para competir?», preguntó Emilia, mientras apoyaba los brazos en la verja del paddock. Gustavo, que estaba a su lado, masticaba un trozo de paja, como hacía siempre que pensaba. Esbozó una media sonrisa y señaló a los caballos. «Míralos, Emilia. Se les ve en los ojos. Han nacido para correr. ¿Y quién mejor para entrenarlos que tú, que los conoces mejor que nadie?». Ella esbozó una pequeña sonrisa, pero aún había dudas en su mente. «Es que no sé si soy lo suficientemente buena para ello. Entrenar caballos de carreras es algo profesional, papá, y ni siquiera tenemos toda esa estructura que tienen las grandes granjas». Gustavo se volvió hacia ella, con esa mirada firme y cariñosa que ella conocía tan bien. «Escucha, hija, ya has hecho lo imposible. Has salvado a esos caballos de la muerte, los has devuelto a la vida. ¿Crees que entrenarlos para correr es más difícil que eso? Confía en ti misma. Y confía en ellos. Ellos confían en ti». Emilia asintió, con un brillo renovado en los ojos. Si sus caballos creían en ella, entonces ella también creería en ellos. Y así comenzó el entrenamiento. Los primeros días fueron difíciles. Emilia se despertó antes del amanecer, con el cielo aún oscuro y el frío de la mañana cortándole la piel. Se calzó las botas y el sombrero gastados, cogió la cuerda y la fusta de adiestramiento, que utilizaba más como guía que como herramienta correctiva, y se dirigió al prado. Los caballos la esperaban ansiosos, galopando ya de un lado a otro como si supieran que algo importante estaba a punto de suceder. «Muy bien, chicos», dijo Emilia el primer día, con voz llena de determinación. «Empecemos despacio. Nada de carreras hoy, solo quiero ver cómo os movéis. Muéstrenme lo que pueden hacer». Utilizó un método que ella misma había aprendido, basado en la observación y el instinto. No exigía demasiado a los caballos, pero tampoco les dejaba relajarse demasiado. Empezó con ejercicios básicos, trotes ligeros por el prado, ejercicios de respuesta a órdenes de voz e introdujo gradualmente obstáculos. Los caballos aprendían rápido, pero aún más rápido la sorprendían. Era como si hubieran nacido para ello. Un día, al ver a uno de ellos, el más robusto de los 3, saltar un obstáculo con gracia y facilidad, no pudo contener su emoción. «¿Has visto, papá?», gritó cuando Gustavo apareció en la puerta del establo con un cubo de pienso. «No solo ha saltado, prácticamente ha volado». Gustavo se rió y sacudió la cabeza. «Ya te lo dije, hija. Estos tienen algo especial. Pero aún no has visto nada. Espera a que empiecen a correr de verdad». Y tenía razón. Durante las semanas siguientes, Emilia empezó a entrenar a los caballos para la carrera. Marcó pistas improvisadas en la tierra, utilizó cubos como marcadores de giro y galopó junto a ellos, animándolos con su voz. «Vamos, chicos, más rápido, podéis hacerlo». Los caballos parecían entender su entusiasmo y respondían con toda la energía que tenían, cabalgando a una velocidad que hacía vibrar el suelo bajo sus cascos. También hubo momentos de frustración. Uno de los caballos, el más pequeño de los 3, tenía problemas para seguir el ritmo. Era ágil, pero se quedaba atrás en las carreras más largas. Emilia no se rindió. Pasó horas y horas a su lado, caminando en círculos, ajustando su postura y animándole a seguir. «Eres tan capaz como los demás», le decía acariciándole la cabeza mientras él resoplaba cansado. «No importa que seas más pequeño. Lo que importa es cuánto quieres ganar. Y sé que lo haces». Gustavo, observándolo todo desde lejos, sintió un orgullo desbordante en el pecho.
Esta chica tiene un don, se dijo mientras sorbía su café en el balcón. No solo entrena a los caballos, cree en ellos. Y eso marca la diferencia. Los meses se convirtieron en años y los progresos fueron notables. Los caballos eran más fuertes, más rápidos y más disciplinados. Emilia los entrenaba como una auténtica profesional, ajustando cada detalle, desde la postura hasta el tiempo de descanso. Leía sobre carreras, veía vídeos y absorbía todo lo que podía para mejorar sus métodos. Pero más que técnica, tenía algo que nadie podía enseñarle: corazón. Y eso se notaba en todo lo que hacía. Una tarde, mientras Emilia caminaba junto a sus 3 caballos, todos trotando suavemente como si estuvieran sincronizados con ella, Gustavo la llamó desde la puerta. «Hija, creo que ya es hora», le dijo, con una sonrisa que mezclaba orgullo y expectación. Emilia frunció el ceño, sin comprender. «¿La hora de qué, papá?» «Para que le demuestres al mundo lo que puedes hacer. Hablo de una carrera de verdad, Emilia. Un gran evento. Estos caballos están listos, y tú también. Ya es hora de que brilles». El gran día había llegado. La granja estaba en un frenesí tranquilo esa mañana. Emilia se despertó antes de que saliera el sol, como siempre hacía, pero esta vez el escalofrío en su estómago era mayor. Sabía que no era un día cualquiera. Era el día en que sus potros, ahora caballos jóvenes y poderosos, correrían por primera vez en un gran evento. La mayor competición de carreras del país. Emilia había pasado años preparándose para este momento, pero aún así, la ansiedad bailaba en su pecho. Mientras ajustaba la silla de uno de los caballos, el más robusto de los 3, le dijo con ternura como cada mañana: «¿Estás listo, muchacho? Hoy es el día en que todos sabrán quién eres, quiénes somos. Quédate a mi lado y venceremos juntos». El caballo resopló suavemente, como si comprendiera, y frotó la cabeza contra su hombro. Emilia sonrió y le acarició ligeramente el cuello. Gustavo entró en el granero con una sonrisa tranquila, llevando un cubo de agua. Sabía lo mucho que ese día significaba para su hija. «¿Todo bien por aquí?», preguntó, observando su dedicación al detalle. «Nunca he visto a nadie tan concentrado en ajustar una silla de montar». «Tiene que estar perfecta, papá», respondió Emilia, sin apartar los ojos de su trabajo. «Tienen que sentirse cómodos. Y además...». Hizo una pausa y respiró hondo antes de continuar. «Además, sé que todo el mundo los va a mirar y va a pensar: ¿qué hacen esos caballos aquí? Quiero que vean que somos más de lo que creen». Gustavo se acercó y le puso una mano firme en el hombro. «Escucha, hija, puede que al principio miren con recelo, pero al final lo que importa es lo que pasa en la pista. Y sé que estos caballos tienen más corazón y empuje que nadie ahí fuera, y lo más importante, te tienen a ti». Emilia sonrió, pero la ansiedad seguía pesando en su voz. «¿Crees que estoy preparada, papá? Quiero decir, sé que ellos lo están, pero ¿y yo? ¿Y si algo sale mal?». «No saldrá mal», dijo Gustavo con firmeza. «Has trabajado mucho para esto, Emilia, y hoy vas a demostrar que nada fue en vano. No lo olvides. La victoria no es solo cruzar la meta. La victoria es demostrar a todos lo que has superado para estar aquí». Poco después, estaban en la carretera, con los caballos cuidadosamente instalados en el nuevo camión, comprado gracias a los sacrificios y ahorros de la familia. Cuando llegaron al evento, la vista era impresionante. El hipódromo era gigantesco, con gradas que parecían extenderse hasta el horizonte. Las banderas ondeaban al viento y el ruido de la multitud ya empezaba a crecer. Para Emilia, era intimidante, pero también emocionante. Sabía que ese era el escenario que sus caballos merecían. En cuanto se bajaron, sintió las miradas. Propietarios de caballos de impecable pedigrí la miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Muchos hablaban entre ellos, claramente escépticos, sobre lo que hacía allí una chica joven y sencilla, con caballos que no procedían de granjas de renombre. «¿Quién es esa?», pregunta una mujer elegantemente vestida a un hombre a su lado. «Nunca había visto esos caballos. No parecen de ningún pedigrí conocido». «Deben de ser aficionados», responde el hombre con una sonrisa condescendiente. «Probablemente solo han venido a probar suerte. Pero no se preocupen, no durarán mucho». Emilia escuchó algunas de estas palabras mientras caminaba hacia los establos designados.
pero en lugar de desanimarse, apretó el paso y levantó la barbilla. «Déjalos hablar», se dijo a sí misma. «No saben de qué estás hecha». Los preparativos comenzaron rápidamente. El ambiente en el evento era tenso, pero lleno de energía. Cada caballo era inspeccionado, cada silla ajustada, cada detalle comprobado. Emilia se preocupó de comprobarlo todo ella misma. Cuando llevaron a los caballos a la zona de calentamiento, se quedó un momento observándolos. Tenían un aspecto magnífico, sus crines brillaban al sol, sus músculos estaban definidos y sus patas eran poderosas. Sintió una oleada de orgullo mezclada con una opresión en el corazón. «Sois increíbles. No lo olvidéis nunca, pase lo que pase hoy», les dijo. Mientras tanto, al otro lado de la pista, Ramírez, el millonario que había abandonado a esos mismos potros en el desierto, también se preparaba. Tan confiado como siempre, rodeado de su equipo de profesionales. Su caballo favorito, un pura sangre de impecable pedigrí, era el favorito para ganar la competición. Ramírez ni siquiera se fijó en Emilia ni en sus caballos en ese momento. Para él, no eran más que unos insignificantes participantes más. Por fin llegó el momento. Los caballos estaban alineados en la pista y la tensión en el aire era palpable. Emilia estaba de pie junto a sus potros, sujetando con fuerza las riendas de cada uno. Respiró hondo, intentando calmar su acelerado corazón. Gustavo se acercó y le puso una mano en el hombro, como hacía siempre que ella necesitaba fuerzas. «Ya has ganado, niña. Ahora demuéstraselo». Las puertas se abrieron y el sonido ensordecedor de la salida se apoderó del hipódromo. Los caballos salieron disparados y la multitud prorrumpió en gritos y aplausos. Emilia observó, con todos los músculos del cuerpo tensos, cómo sus caballos corrían con todo lo que tenían. Eran rápidos, tan rápidos que parecían desafiar al viento. Sentía cada movimiento, cada giro, como si corriera junto a ellos. Los minutos siguientes fueron un torbellino de adrenalina. Al principio, sus caballos iban detrás, pero vuelta tras vuelta, empezaron a ganar terreno. El público empezó a darse cuenta. Las quejas se convirtieron en asombro. «¿Quiénes son esos caballos?», exclamó alguien en las gradas. Ramírez, que antes había observado con desdén, estaba ahora de pie, con los ojos fijos en la pista. Los reconoció. Eran los potros que había descartado por inútiles. Cuando cruzaron la línea de meta, los 3 caballos de Emilia ocupaban los 3 primeros puestos. El estadio entero pareció congelarse por un momento, antes de estallar en aplausos y gritos de sorpresa. Emilia cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. «Lo has conseguido», dijo, mientras Gustavo corría a abrazarla. Mientras padre e hija se abrazaban, los ojos de todos en la pista estaban puestos en los 3 caballos. Acababan de humillar a los mayores criaderos de caballos de carreras del país, con todo su dinero y pedigrí. Era una victoria que nadie esperaba, ni siquiera los que habían apostado contra ellos. Emilia, una joven desconocida de una pequeña granja, era ahora el centro de atención. Al otro lado de la pista, Ramírez observaba todo en completo silencio. Tenía los puños apretados, la mandíbula tensa, mientras su caballo favorito, en el que había depositado toda su confianza, terminaba en cuarto lugar, muy por detrás de los 3 ganadores. Su nombre sonó por los altavoces, repetido por los locutores con una mezcla de asombro y admiración. Emilia Costa y sus 3 potros, una victoria increíble. Ramírez apartó la mirada, pero algo le hizo quedarse helado. Reconoció aquellos caballos. La forma en que corrían, la fuerza de sus músculos. No había duda. Eran los mismos potros que había abandonado en el desierto años atrás. «Esto no puede ser posible», se dijo, con el rostro enrojecido por la ira y la incredulidad. Sus secuaces, que estaban a su lado, intercambiaron miradas nerviosas, pero no se atrevieron a decir nada. Ramírez echó a andar hacia los establos, con paso firme y decidido, como si necesitara confirmar con sus propios ojos lo que le preocupaba. Mientras tanto, en el escenario de los premios, Emilia subió a recibir el trofeo. El trofeo era grande y pesado, pero Emilia lo sostenía con firmeza, con el corazón aún acelerado. «Esto es para vosotros», dijo mientras miraba a los caballos, que ahora descansaban en el prado. Pensó que ellos eran los verdaderos ganadores.
Habían ganado contra todo pronóstico. Y lo más importante, habían demostrado al mundo que eran más que una etiqueta, más que el cruel abandono que habían sufrido. Uno de los organizadores del acto le entregó un micrófono a Emilia, animándola a pronunciar unas palabras. Dudó, mirando a la multitud que la observaba. Su padre, de pie junto a ella, le dijo: «Adelante, niña, este es tu momento». Respiró hondo y empezó: «Quiero dar las gracias a todos los que creyeron en nosotros, a los pocos, pero importantes, que no nos subestimaron. Pero más que eso, quiero dar las gracias a mis caballos. Estos 3 potros me enseñaron algo que nunca olvidaré, que por mucho que te descarten, te subestimen o te dejen atrás, siempre puedes volver más fuerte. No son solo ganadores, son supervivientes, y es un honor estar a su lado». El público la ovacionó y muchos gritaron su nombre. Pero al fondo del escenario, Ramírez observaba con rostro sombrío. No contemplaba la escena con admiración. Solo vio una oportunidad perdida. Con paso firme, se acercó a uno de los organizadores, susurrando algo, antes de alejarse a toda prisa. Tras la entrega de premios, Emilia y Gustavo se dirigieron a los establos, donde descansaban los caballos. Ella se agachó junto al mayor de ellos, que la observaba con ojos tranquilos, como si supiera que había cumplido su misión. «Hoy has estado increíble», le dijo, acariciándole suavemente las crines. «Siempre supe que podías hacerlo. Nadie más lo sabía, pero yo sí. Y ahora todo el mundo lo sabe», añadió Gustavo, entrando en el establo con una sonrisa de oreja a oreja. Puso la mano en el hombro de su hija. «Esta victoria lo cambiará todo, Emilia. No solo para nosotros, sino también para ellos. Serán conocidos como los mejores caballos del país». Pero en el fondo, Emilia sabía que esta victoria era mucho más que dinero o reconocimiento. Era la prueba de que el amor, el cuidado y la dedicación podían transformar incluso las situaciones más imposibles. Aquellos potros habían sido desechados, considerados inútiles y abandonados a su suerte. Y ahora estaban en la cima del mundo, con el trofeo de ganadores en sus manos, o mejor dicho, en sus pezuñas. Al día siguiente, Ramírez bajó de su camión acompañado de 2 hombres altos y musculosos, claramente sus guardias de seguridad. Llevaba un traje caro, pero su rostro estaba tenso, con una mezcla de arrogancia e ira estampada en cada paso que daba. Emilia permaneció inmóvil, sujetando la valla con las manos, mientras Gustavo salía de la casa, limpiándose las manos en un trapo. Frunció el ceño al ver al inesperado visitante. «¿Qué quieres aquí?», preguntó Gustavo, acercándose a la verja. Su voz era firme, pero transmitía una cautela que solo saben mostrar quienes se han enfrentado al peligro. Ramírez se detuvo frente a él, quitándose las gafas de sol con un movimiento exagerado, como para dejar claro que no estaba allí para jugar. «He venido a por lo que es mío», dijo Ramírez, señalando a los caballos del prado. Su voz era gélida, llena de convicción. Emilia sintió que una oleada de ira le recorría el cuerpo, pero permaneció donde estaba, observando. Gustavo, en cambio, soltó una carcajada corta y sin humor. «¿Los tuyos? Son los caballos de mi hija. Fueron rescatados, cuidados y adiestrados por ella. No sé de dónde has sacado esa absurda idea». Gustavo se cruzó de brazos, mirando a Ramírez. Ramírez dio un paso adelante, reduciendo la distancia que los separaba. «Ah, sabes muy bien de lo que hablo», dijo, con una sonrisa fría. «Esos caballos. Los reconocí ayer en la pista. Son los mismos potros que deseché hace años. Son míos». Emilia se acercó por fin, incapaz de guardar silencio. Su voz temblaba de indignación. «Si eran tuyos, ¿por qué los abandonaste para que murieran en el desierto? Estaban desnutridos, casi muertos. No te preocupaste por ellos, y ahora quieres aparecer aquí y decir que son tuyos». Ramírez se volvió hacia ella, con los ojos entrecerrados. «Tomé una decisión lógica, muchacha. Entonces no tenían ningún valor para mí. Pero ahora, claramente, valen mucho. Y lo que es mío por derecho, volverá a mí». Gustavo dio un paso delante de Emilia, como un escudo. «Si te deshiciste de ellos, dejaron de ser tuyos en el momento en que los abandonaste. Mi hija les salvó la vida. Todo el mérito es suyo. No dejaré que se lo arrebates, ni a ella ni a ellos». Ramírez sonrió, pero era una sonrisa sin alma. Asintió,
y los dos guardias de seguridad se adelantaron, con los ojos fijos en Gustavo. La tensión en el aire era palpable. Emilia agarró alarmada el brazo de su padre. «Papá, no». «Hagámoslo por las buenas», dijo Ramírez, ignorando por completo la súplica de Emilia. «Puedes entregarlos ahora, e incluso puedo pagar por ellos. Un precio justo. O…» Dejó la frase en el aire, pero la amenaza era clara. Gustavo no se echó atrás. Miró a Ramírez directamente a los ojos, con voz baja pero llena de fuerza. «¿Crees que puedes venir aquí, con tus matones y tu dinero, e intimidarnos? Eso no va a ocurrir. Si cree que tiene algún derecho sobre estos caballos, llévelo a los tribunales. Pero hasta entonces, saca tu camión de mi propiedad». Ramírez se rió, pero era una risa vacía, casi siniestra. «¿Justicia? No necesito eso para conseguir lo que quiero». Volvió a hacer una señal, y los guardias de seguridad entraron en acción. Emilia gritó: «No, no toquen a mi padre». Uno de los hombres empujó con fuerza a Gustavo, pero éste consiguió equilibrarse. Emilia corrió hacia él, pero Ramírez ordenó con voz fría: «Atad a la chica y traed los caballos. Ahora». Gustavo, en un rápido movimiento, empujó a Emilia hacia atrás y avanzó contra uno de los hombres, pero fue fácilmente inmovilizado. Los guardias de seguridad eran grandes y estaban entrenados, y Gustavo, a pesar de ser fuerte, estaba en desventaja. Pero antes de que pudieran llegar más lejos, Gustavo logró liberarse, corriendo hacia el interior de la casa. «¡Papá!», gritó Emilia, tratando de seguirlo, pero uno de los hombres la agarró del brazo. Ramírez se quedó quieto, observando la escena con expresión casi aburrida. «Esto es una pérdida de tiempo», dijo enfadado. «Coged los caballos y vámonos». De repente, el sonido de un disparo resonó en el aire. Gustavo salió por la puerta, sosteniendo un rifle viejo pero cargado. Su expresión era seria, sin titubeos. «Suelta a mi hija y sal de aquí ahora mismo. O juro que no vacilaré». Los guardias de seguridad se quedaron paralizados, claramente desprevenidos. Ramírez, por su parte, levantó las manos en un gesto de rendición, pero con una sonrisa en la cara. De acuerdo. Salgamos. Por ahora». Hizo una señal a los hombres para que retrocedieran, pero antes de subir al camión, se volvió hacia Gustavo. «Esto aún no ha terminado. Te arrepentirás de no haber hecho un trato». Mientras Ramírez y sus secuaces se alejaban, Emilia corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza. «Papá, ¿estás bien? ¿Te han hecho daño?». Gustavo negó con la cabeza, respirando hondo. «Estoy bien, hija. Pero tenemos que estar preparados. No se va a rendir tan fácilmente». «Papá, ¿crees que volverá?», preguntó Emilia, entrando en la casa. Su voz estaba llena de preocupación, pero también de una fuerza tranquila. Se negaba a mostrar miedo, no quería que su padre pensara que se estaba debilitando. Gustavo suspiró, pasándose la mano por el pelo gris. «No tengo ninguna duda, hija. Ramírez es el tipo de hombre que no acepta un no por respuesta. Lo intentará de nuevo, de alguna manera. Pero estamos preparados. No dejaré que nadie nos quite lo que es nuestro, lo sabes». Emilia asintió, pero la opresión en el pecho no desaparecía. Miró por la ventana a los caballos, que ahora estaban en el prado, inquietos, como si sintieran la misma amenaza que flotaba en el aire. «No lo entiendo, papá. Los abandonó como si fueran basura. ¿Y ahora quiere llevárselos porque se ha dado cuenta de que son valiosos? Es injusto. Es tan injusto». «Así funciona la gente como él, hija», replicó Gustavo, con la voz teñida de amargura. «No tienen corazón, solo ven lo que pueden conseguir. Pero no te preocupes, puede que él tenga dinero, pero nosotros tenemos algo que él nunca tendrá: la verdad y el valor de luchar por ella». Las horas pasaban, y la granja parecía sumida en un silencio opresivo, solo roto por el sonido ocasional de los cascos de los caballos en el prado. Emilia decidió que no dormiría. Algo en su interior le decía que la batalla estaba lejos de terminar. Gustavo, sentado en la veranda con su fusil al alcance de la mano, también mantuvo los ojos abiertos, aunque el cansancio le pesaba. Fue entonces, hacia medianoche, cuando el ruido de los motores rompió la tranquilidad de la granja. Emilia se puso en pie de un salto, con el corazón acelerado. Gustavo ya estaba en la puerta,
empuñando su escopeta, mientras los faros de una camioneta brillaban en la entrada de la finca. Esta vez, Ramírez no iba solo con 2 guardias de seguridad. Traía más hombres, al menos 5, y todos bajaron de los vehículos con paso decidido. Ramírez salió el último, con una sonrisa fría y triunfal, como si ya estuviera seguro de su victoria. «Os dije que volvería», dijo, con una voz que cortaba el silencio de la noche como una cuchilla. «Y esta vez no te lo voy a pedir, me llevo lo que es mío». «No tocarás mis caballos», gritó Emilia, saliendo de detrás de Gustavo con los puños cerrados. Ramírez la miró con desdén, como si su resistencia fuera un inconveniente insignificante. «No tienes elección, muchacha. He traído suficientes hombres para asegurarme de que así sea, y si te resistes», señaló a uno de los hombres, que sacó una pistola de su funda. «Bueno, digamos que no acabará bien para ti». «¿Crees que puedes venir aquí y amenazarnos en nuestra propia casa?», replicó Gustavo, alzando la voz. Levantó el rifle, apuntando directamente a Ramírez. «Ya te he dicho que no te vas a llevar nada de aquí. Esos caballos son de mi hija. Tú los abandonaste. No son tuyos». Ramírez dio un paso adelante, desafiante. «¿De verdad vas a disparar, viejo? Mira a tu alrededor. Somos más. Y al final, nadie te creerá. Soy Ramírez, ¿recuerdas? Tengo dinero, influencia. Tú solo eres... nadie». Gustavo estaba a punto de replicar cuando uno de los hombres de Ramírez avanzó rápidamente, intentando desarmarlo. Se produjo una confusión. Gustavo reaccionó con un golpe seco usando la culata de su rifle, apartando al atacante, pero otro hombre le atacó por detrás. Emilia gritó, intentando ayudar a su padre, pero uno de los guardias de seguridad la agarró por los brazos, inmovilizándola. «¡Basta!», gritó ella tratando de liberarse. «No tenéis derecho. Esto es un robo. Son míos. Los he salvado». Ramírez observaba la escena con una sonrisa de satisfacción, como si estuviera saboreando cada momento. «Llévate los caballos. No perdáis más tiempo con ellos». 2 de los hombres comenzaron a abrir el potrero, pero antes de que pudieran acercarse a los caballos, ocurrió algo inesperado. Uno de los animales, el más robusto, saltó hacia adelante, relinchando fuertemente en un sonido que resonó como un grito de guerra. Los otros 2 caballos le siguieron, y en un movimiento sincronizado, atacaron a los hombres con sus cascos. Era como si se supieran amenazados y tuvieran que proteger su hogar y su familia. Los atacantes retrocedieron rápidamente, gritando de pánico ante el avance de los caballos. Ramírez, sorprendido y furioso, gritó: «¿Qué estáis haciendo? ¡A por ellos, idiotas!». Pero nadie parecía dispuesto a enfrentarse a los caballos. Emilia, viendo la confusión, aprovechó el momento para soltarse y corrió hacia su padre. Gustavo, aún con el rifle en la mano, logró repeler a los hombres restantes con un disparo al aire. «Un paso más, y el próximo disparo no será una advertencia». Ramírez miró a su alrededor, dándose cuenta de que había perdido el control de la situación. Sus hombres estaban desorganizados, algunos heridos, y los caballos no retrocedían. Apretó los dientes, señalando con el dedo a Emilia y Gustavo. «Esto aún no ha terminado. Os arrepentiréis de haberos enfrentado a mí». Volvió al camión, gritando a los demás que hicieran lo mismo. En pocos minutos, el sonido de los motores se apagó y la granja se llenó de un tenso silencio. Emilia cayó de rodillas, abrazada a uno de los caballos, con lágrimas cayendo por su rostro. «Nos has salvado. Nos protegiste. Sabía que eras especial, pero nunca lo imaginé». Gustavo se acercó, poniendo la mano en el hombro de su hija. «Ellos lo saben, Emilia. Saben lo que sois el uno para el otro. No dejarán que nadie les quite eso». Después del enfrentamiento de la noche anterior, Gustavo y Emilia estaban en alerta permanente. Gustavo pasó las primeras horas de la mañana reforzando la tranquera y preparando el potrero, mientras Emilia no se separaba de los caballos, cuidándolos como si fueran parte de su propia alma. A pesar de su cansancio, no se permitió flaquear. Sabía que Ramírez no era el tipo de hombre que acepta la derrota. Volvería, estaba segura. «Papá, ¿qué vamos a hacer si trae más hombres? ¿O si va a la policía?», preguntó Emilia, con la voz cargada de preocupación, mientras limpiaba las patas de uno de los caballos. Gustavo, que estaba sentado en el balcón con el rifle a su lado,
Respiró hondo antes de responder. Si va a la policía, que vaya. No hemos hecho nada malo. Esos caballos son suyos y podemos demostrarlo. Pero si intenta otra jugarreta... Hizo una pausa, mirando al horizonte. Bueno, estaremos preparados. No entregaremos nada sin luchar. Emilia asintió, pero una sensación de inquietud creció en su pecho. Ramírez era codicioso y cruel, pero también astuto. No jugaría dos veces la misma carta. Ella sabía que él estaba planeando algo más grande, algo que podría ponerlos en una posición imposible de ganar. Y entonces sucedió. A media mañana, el sonido de los motores volvió a romper la tranquilidad de la granja. Esta vez, sin embargo, no eran simples camionetas. Eran coches oficiales, coches de policía. Gustavo se levantó de inmediato, echando mano a su rifle por acto reflejo, pero Emilia le agarró del brazo. «Papá, cálmate. Vamos a escuchar lo que quieren. No podemos hacer nada que nos incrimine». Los vehículos se detuvieron a la entrada de la finca, y Ramírez bajó de uno de ellos, esta vez acompañado no por esbirros, sino por dos policías uniformados. Su expresión era de pura satisfacción, como si ya hubiera ganado antes de empezar. Los policías, por su parte, mantenían una actitud profesional, pero no ocultaban la gravedad de la situación. «Buenos días», dijo uno de los agentes, acercándose a Gustavo y Emilia. «Hemos recibido un informe de que hay caballos robados en esta propiedad. El señor Ramírez aquí presente dice que 3 de los caballos que participaron en el evento de ayer le pertenecen y fueron sustraídos ilegalmente de su posesión». Gustavo dio un paso adelante, sujetando el rifle con firmeza, pero manteniéndolo bajado. «Eso es una mentira descarada. Esos caballos fueron abandonados por él en el desierto hace años. Mi hija los rescató cuando estaban al borde de la muerte. No son suyos». «Esa es una historia conveniente», interrumpió Ramírez, con la voz impregnada de sarcasmo. «Pero los registros muestran que esos caballos eran míos. No importa lo que pasara después. Legalmente, siguen perteneciéndome». Emilia no pudo contenerse. «Los desechaste como si fueran basura. Los dejaste morir porque pensabas que eran demasiado débiles para servir a tus propósitos. Solo están vivos hoy porque mi padre y yo luchamos por ellos. Perdisteis todo derecho en el momento en que los abandonasteis». Los policías intercambiaron miradas, claramente incómodos con la situación. Uno de ellos levantó las manos en un gesto de apaciguamiento. «Entendemos que aquí hay un conflicto, pero no estamos aquí para decidir quién tiene razón o no. Estamos aquí para cumplir la ley. Si estos caballos estaban registrados a nombre del señor Ramírez, tendremos que llevárnoslos hasta que todo se resuelva en los tribunales». «No pueden hacer eso», gritó Emilia, con la voz entrecortada por la emoción. Se colocó entre los caballos y los policías, con los brazos abiertos como un escudo. «No pueden separarse de mí. Se darán cuenta de que algo va mal. No son solo animales, son mi familia». Ramírez rió, una risa seca y cruel. «¿Familia? Estás dramatizando demasiado, muchacha. Los caballos son un negocio, nada más. Ahora quítate de en medio». Antes de que Gustavo pudiera reaccionar, 2 policías se acercaron y lo agarraron por los brazos tirando de él. Emilia miró a su padre desesperada. «Papá, haz algo». «Suéltalo», gritó Gustavo intentando liberarse, pero los agentes lo mantenían bajo control. «Está cometiendo un error, está mintiendo, es un criminal, y estos no son sus caballos». Mientras los agentes intentaban abrir el recinto, ocurrió algo extraordinario. Los caballos, que hasta entonces habían estado nerviosos, empezaron a relinchar con fuerza y sus movimientos se volvieron agitados. El mayor de ellos, el líder del trío, dio un paso al frente, encarándose a los policías con una postura imponente. Los otros 2 le siguieron, como formando una línea de defensa. Ramírez, que antes se había mostrado confiado, instintivamente empezó a retroceder. «Cuidado con ellos», gritó Ramírez, ahora con la voz temblorosa. «Esos caballos son peligrosos». Los policías intentaron acercarse, pero el caballo más grande volvió a relinchar y levantó las patas delanteras, golpeando con fuerza el suelo como advertencia. El impacto resonó en la tierra y los hombres dudaron. Ramírez intentó esconderse detrás de uno de los carros, pero los caballos no retrocedieron.
Era como si comprendieran exactamente lo que estaba en juego, como si supieran que les estaban arrebatando a su familia. «No dejarán que te los lleves», dijo Emilia, su voz ahora firme y llena de emoción. «Lo saben. Saben quién se preocupa realmente por ellos». Los caballos avanzaron, obligando a los policías a retroceder aún más. Ramírez, en su desesperación, intentó correr, pero tropezó y cayó. El caballo más grande avanzó hacia él, relinchando ruidosamente. Ramírez gritó, cubriéndose la cara con las manos, mientras los otros dos caballos bloqueaban cualquier intento de acercarse a él. «¡Basta!», gritó uno de los policías, levantando las manos en señal de rendición. «Esto no funciona. Vamos a retirarnos hasta que la situación se resuelva en los tribunales. No vamos a poner a nadie en peligro aquí». Ramírez, aún en el suelo, gritó de dolor y rabia. «No podéis hacer esto. Son míos. Son mías». Pero nadie le escuchaba. Los agentes le ayudaron a levantarse y le llevaron de vuelta al coche. Antes de entrar, señaló con el dedo a Emilia y Gustavo. «Esto aún no ha terminado. Vais a pagar por esto». Cuando los coches se alejaron, el silencio se apoderó de la granja. Emilia corrió hacia los caballos, abrazando al más grande mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Nos protegiste. Lo sabías. Gracias. Gracias por no rendirte». Gustavo se acercó, poniendo la mano en el hombro de su hija. «No se detendrá, hija. Pero nosotros tampoco. No importa lo que intente. Esos caballos nunca volverán a él. Son nuestros. Y vamos a luchar hasta el final». «Lo conseguimos, hija», dijo al fin, con la voz baja pero llena de emoción. «Todo esto se acabó. Ramírez no va a volver, y ahora puedes seguir adelante». Emilia volvió la cara hacia su padre, y sus ojos brillaban, pero no con lágrimas de tristeza. Brillaban de alivio, de esperanza. «Lo sé, papá, pero sabes que no solo luchamos nosotros. Ellos también lucharon. Estos caballos son mucho más de lo que jamás imaginé. No solo sobrevivieron, eligieron estar de nuestro lado». Gustavo asintió, mirando a los potros con expresión de respeto. «Tienes razón. No se parecen a ningún otro caballo que haya visto. Y creo que el mundo también lo ha visto. No solo ganaron carreras, Emilia. Mostraron lo que significa tener corazón, lealtad y alma». Emilia sonrió, pero luego se quedó pensativa, mirando fijamente su taza. «Papá, estaba pensando, esta granja es todo lo que hemos tenido durante tanto tiempo. Pero con el dinero de los premios de las carreras y todo lo que hemos conseguido, quizá podamos hacer más. Quizá podamos darles algo aún más grande». «¿Qué quieres decir, hija?». Gustavo se inclinó hacia ella, curioso. «Quiero expandirme», respondió ella, con voz firme pero llena de pasión. «Quiero hacer de esta granja un lugar donde otros caballos, como ellos, puedan tener una segunda oportunidad. ¿Cuántos otros potros, como ellos, no fueron desechados por gente como Ramírez? ¿A cuántos no ha encontrado alguien a tiempo? Quiero cambiar eso». Gustavo guardó silencio un momento, dejando que sus palabras resonaran. Finalmente, sonrió, esa sonrisa amplia y orgullosa que siempre calentaba el corazón de Emilia. «Si hay alguien que puede hacerlo, eres tú. Y si eso es lo que quieres, estoy de tu lado, niña. Siempre lo estaré».